Con el éxito que empezaron a tener las películas de superhéroes a inicios de los 2000, con una trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire, Hollywood empezó a cambiar su dirección, prefiriendo irse por el camino seguro con historias y personajes ya establecidos y conocidos por las audiencias, gracias a los cómics, en lugar de buscar hacer películas con base en ideas y guiones con conceptos originales, pero que representarían un mayor riesgo económico de no resultar. Hace un par de años, el director de cine ganador del premio de la Academia, Martin Scorsese, llamó a estas películas parques temáticos y no cine, lo que provocó un acalorado debate en todo Hollywood y en las redes sociales. También dijo, no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano. En un ensayo de opinión, Scorsese escribió lo siguiente, voy a leerlo. Muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están presentes en las imágenes de Marvel. Lo que no hay es revelación, misterio o peligro emocional genuino. Nada está en riesgo. Las imágenes están hechas para satisfacer un conjunto específico de demandas y están diseñadas como variaciones de un número finito de temas. Son secuelas de nombre, pero son remakes en espíritu. Y todo en ellas está sancionado oficialmente porque en realidad no puede ser de otra manera. Esa es la naturaleza de las franquicias cinematográficas modernas, investigadas en el mercado, probadas por la audiencia, examinadas, modificadas, reexaminadas y remodeladas hasta que estén listas para el consumo, incluyendo el de Joe. Otra forma de decirlo sería que son todo lo que no son las películas de Paul Thomas Anderson, David Fincher, Spike Lee, Catherine Bigelow o Wes Anderson. Cuando veo una película de cualquiera de esos cineastas, sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y que me llevarán a áreas de experiencia inesperadas e incluso innombrables. Mi sentido de lo que es posible contar historias con imágenes en movimiento y sonidos se ampliará. Entonces les pregunto, repes, hoy por hoy, un gran porcentaje de las películas que se estrenan son remakes, reboots, secuelas o reimaginaciones de conceptos conocidos. Y las películas de superhéroes han tenido mucho que ver con eso. Entonces, ¿hay algo de verdad en las críticas de Scorsese? ¿Consideran que el género de las cintas de superhéroes ha sido perjudicial para el mundo del cine y ha contribuido en la sequía creativa en que se encuentran las películas hoy en día? Empecemos contigo, Mario, que eres el fanboy número uno. Bueno, pues al escucharlo, o sea, Scorsese tiene mucha razón en si lo vemos desde el punto de vista de lo que es lo que debería ser el cine, de lo que debe ser una verdadera película, ¿cierto? El tema de la trama, digamos que el tornar, ¿cierto? La trama y que haya sorpresas y todo lo demás, yo considero que sí debe ser parte del cine. Pero la propuesta de superhéroes, para mí siempre ha sido una en la cual ya hay un personaje establecido. Por lo tanto, como lo dijo el mismo Scorsese, no, de eso se trata, de traer un personaje que ya existe a un mundo ambientado en la realidad que nosotros nos podemos asociar con él. Ahora, si bien es cierto, esto pudo haber sido influenciable porque todos querían alcanzar el éxito que ha tenido Marvel hasta el día de hoy, pero yo creo que hoy en día lo que estamos consumiendo, ya cuando se acabó la Trinidad de que inició este universo cinematográfico, está llevando a la creación ya de elementos que se están apartando de lo que eran los cómics. Y yo creo que para allá va la visión de Marvel, de usar ese conocimiento para ya no crear personajes dentro de los cómics, sino dentro del mundo cinematográfico. Entonces, obvio, pero ¿de dónde tenían que empezar? Tenían que empezar con un eje sólido y eso fue lo que hicieron justamente con esta película de Iron Man y todo lo que construyeron en la fase uno, 2 y 3. No sé, Oh, Joe, si de pronto opina igual que yo, porque él pero es fanático también. un segundo. Antes que opine Joe, ¿cierto? Porque a Joe, digamos, yo le tengo otro disparo ahora. Espera. Es que me quiero basar, digamos, en algo que tú acabas de comentar, o te quiero hacer una pregunta de expansión con base en lo que dijiste. Tú dijiste Correcto. o sea, que ya a los personajes los conocen y que por eso, digamos, entonces debemos excusar la mediocridad de la historia o la manera como se cuentan las historias. Más o menos eso fue lo que entendí. Ahora, te pregunto algo. Porque, digamos, hay muchos personajes que se conocen ya, digamos, James Bond, ¿cierto? El personaje ya conocido, cuando las audiencias, digamos, van al cine, ya saben quién es James Bond, Indiana Jones, ¿cierto? También las personas saben, digamos, quién es Indiana Jones, por lo menos, digamos, cuando ya había salió, digamos, la primera cinta, después vino la segunda, la tercera, la cuarta para mí no existe y por ahí ya está hablando de una quinta que espero que no se haga, pero hay
o sea, hay personajes que ya son conocidos. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Digamos, ¿todavía te aferras, digamos, a ese argumento que estás presentando de que la excusa es que los personajes ya se conocen? No, porque hay que explorar, obviamente, si este análisis lo hubiéramos hecho al inicio, cuando salió la película o cuando se estaba estrenando la fase uno, que ni siquiera sabíamos que era la fase uno, pues sí había mucho que criticar ahí, porque pues no había nada nuevo, no había un contenido nuevo. Pero si lo vemos desde el punto de vista donde nos ha llevado hoy, eso fue necesario. Y por lo tanto no es una excusa, sino que es algo que ha sido planeado y que, como tú lo dijiste al inicio del episodio, funciona como un reloj. Ok. Ahora, pues sí, en cambio hemos visto una evolución. Ahí tú me estás comparando con personajes como James Bond, que tuvieron un buena aceptación en las primeras películas, pero hoy en día ya se está volviendo una fórmula repetitiva y que no funciona. Lo contrario a lo que estamos viendo hoy en día con las películas de superhéroes y las propuestas que están haciendo con las nuevas fases de Marvel. Ok, escuchemos a Ralphie que está que se habla. Adelante, Ralphie. No sé, creo que, o sea, el tema con lo que dice Mario es que, ok, James Bond se está volviendo una fórmula repetitiva, pero Marvel está igual, ¿no? No, de hecho no. Tiene un universo De más hecho, de amplio, hecho hoy en pero día la fórmula sigue siendo la misma. es que hoy en día para nosotros definir eso, primero tenemos que saber de dónde vienen los personajes, su origen y la naturaleza. Y hoy en día las películas y las series están trayendo personajes que no existían en los cómics, que se están adaptando a este mundo cinematográfico y que eventualmente en nuevas fases van a crear nuevas historias totalmente distanciadas de lo que conocemos hoy en día como películas de superhéroes. Exactamente lo que pasa con James Bond y los nuevos personajes que van entrando en las películas. Pero la diferencia es que James Bond no ha tenido esta construcción de universo, por lo tanto la fórmula no le está encajando. O por lo menos es lo que Fred acaba de decirme al hacer la comparación, obviamente a lo que yo indiqué. Bueno, escuchemos a ver qué tiene que decir Joe, porque he estado bastante callado. Y Ok, yo pero no sé, me dejaste terminar. perdón, adelante, Rafi, adelante. No, 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 o sea, yendo a tu pregunta de qué tanto pudo haber afectado al cine, ojo, quedó establecido, yo no soy el más fanático, ¿ok? Pero Marvel y el tema de DC y todos estos universos terminan volviéndose como la cultura pop en la música. O sea, viene a ser una fórmula, viene a tener un consumo masivo, ¿ok? De ahí a decir que afectó al arte como tal, yo estaría un poco distante de ese concepto, pero pues definitivamente te crea dos corrientes, ¿no? Y vamos a decir como te crea la corriente de consumo masivo y la corriente yo. Entonces, ¿qué es la corriente que está viendo el cine como un arte? Lo ves desde esa perspectiva y está quien lo consume por entretenimiento. Entonces, de ahí a llegar a decir que afectó y que dañó el cine, no, simplemente creó una corriente independiente, lo modificó y cada quien consume el que mejor le parece. Ok, me parece bien. Y ahora, pues no, llegamos ahora con una persona, porque yo sé, o sea, no tengo ni siquiera que preguntar. Yo sé que digamos, el director que yo cité y las palabras que yo leí provienen de uno de los ídolos, ¿sí? De Joe, que es Ujú. Martin Scorsese. Entonces, si Martin Scorsese opina de esta manera, entonces la credibilidad de Joe pende de un hilo con base, digamos, entonces en lo que él vaya a decir ahora, sí, sobre las películas de superhéroes. Vamos a ver. Joe, adelante. Primeramente, Rafa, como diría Mr. Wolf, has hablado como todo un prodigio. O sea, has dicho lo que es. O sea, simplemente las películas de superhéroes son el pop del momento, son la música que es para perdón, las películas que son para las masas. En mi caso, para los fanáticos. O sea, yo toda mi infancia fui fanático del Hombre Araña, de los Cuatro Fantásticos, años después de los X-Men, Iron Man, Hulk, y todas esas cómicas que salieron en los 90 y en los 80 y antes. Y esto simplemente fue ver esos programas con los que yo crecí en películas. O sea, yo no espero que esto sea, qué sé yo, Psycho o Memento o lo que sea, cualquiera de estas grandes películas, porque no es eso lo que yo estoy buscando en estas películas. Estoy buscando
ver todo eso que me gustaba ver de niño, verlo de manera cinematográfica. Y me parece que cumple y sí llena las expectativas. No pienso que esto haya hecho que afectara al cine. O sea, esto pienso que el cine, sobre todo, digamos, de los grandes estudios Disney y cualquier otro de los grandes, ha tomado la carretera fácil simplemente. O sea, está haciendo, vamos a agarrar grandes clásicos y vamos a hacerlos de nuevo porque no tiene fallo prácticamente. Ya son películas que están probadas, entonces vamos a hacerlo de nuevo y lo que tienen que hacer con eso es a dañarlo. Pero es un tema meramente no artístico, sino económico. Esa es la manera de pensar de los estudios grandes ahora. Al final pienso que no lo afecta porque es así. O sea, el artista seguirá haciendo arte. Siempre van a haber los Paul Thomas Anderson, los David Fincher, los Quentin Tarantino, los Wes Anderson, todos. O sea, siempre van a existir y siempre van a brindar ese cine artístico del que nos gusta también el cine artístico. Pero por lo menos estos, sobre todo los de Marvel, aunque también acepto que me gustan los de DC, pero después hablaremos sobre ese tema, vienen a llenar ese vacío, o sea, ese vacío de ese cine para esa fanaticada, que prácticamente nunca hubo o hubo muy poco con pocos personajes. Ok, Joe. Bueno, no fue mi intención, obviamente, arrinconarte, ¿no? Cierto, pues No porque estoy arrinconado para nada. de eso no se trata, bueno, entonces, pues no, el programa, el podcast. Pero pienso que te arrinconaste solo y te voy a decir el por qué. Ya que tú acabas de decir que estas películas están hechas para las masas, ¿sí? Pero el mismo argumento podemos utilizar para las comedias que no te gustan y que criticas y que has criticado, digamos, tanto en el podcast. Es exactamente Yo el no mismo veía concepto. yo no veía comedias tontas gringas de niño. Esa es la Bueno, diferencia. entonces, bueno, pero entonces esto podrían ser catalogadas, no por mí, obviamente, como películas de superhéroes tontas de niños, ¿cierto? O sea, Sí, pero bueno, pero de niño era la que me gustaban. ok, entonces, o sea, no te estás basando, digamos, como en la calidad cinematográfica, simplemente en tus gustos de niño. Sí tienen calidad, obviamente tienen calidad para el género. Obviamente, como hablamos cuando hablamos de las películas de acción, no esperes aquí que haya los superplanos y los planos secuencias ni nada por el estilo porque el género no lo requiere. O sea, cinematográficamente no lo requiere. Estas son películas de acción y son películas de superhéroes y son películas que quieren que te entienda un niño de 5 años y una persona de 80 años. Entonces, ¿Eh? cinematográficamente, o sea, lo que requieren estas películas es entretenimiento, es ver personajes que no estás acostumbrado a verlos en cine, en cine. Ok, bueno, está bien. Válida, digamos, entonces, pues no, la intervención. Veremos qué dicen los repes en la sección de comentarios. Me va a parecer muy interesante, ¿no? Sí, porque, digamos, o sea, aunque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Scorsese, me pareció, o sea, porque estaba siendo un poco elitista, por eso fue que pensé que yo, digamos, iba a concordar con él, pues digamos, entonces, pues yo, digamos, como que él comparte esa visión. Ahora, el decir que no tienen, digamos, las películas de superhéroes ninguna culpa de lo que está pasando hoy por hoy en el cine es como decir que el autotune no tiene nada que ver, digamos, con lo que pasa en el mundo de la música. Sí, me voy a entender, o sea, y sí tiene que ver. Yo pienso que Sí, 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 sí. sí tiene que ver. ¿Qué iba a En decir, O el mundo de señor? la sea, música comercial, pero la música buena seguirá saliendo como música e- buena de artistas, o sea. exactamente. Y al final, mira, al final a veces se demoniza el tema de la cultura pop, sea cine, sea música, cualquier tipo de arte. Pero justo mientras hablaban estaba pensando en algo que es como que completa el círculo, ¿no? O sea, principios de los ochentas, Metallica era mainstream, era parte de la cultura pop, digamos un poco separatista del pop, pero era parte de la cultura pop. ¿Qué ha sucedido con Metallica a partir de Stranger Things en este momento? Lo revivió. Entonces, a través de cultura pop puedes llegar a incluso impulsar el arte como tal. Y al final lo hemos dicho varias veces acá. O sea, hay películas que simplemente buscan entretener, no tienen pretensiones. Y creo que estas entran dentro de esa categoría. Están hechas para entretener. Para una Y fanaticada. no creo que le hagan daño del todo al cine. Pues. Y para andar un poquito también lo que estás hablando de los personajes, Fred, la diferencia de James Bond, Indiana Jones con estos personajes es que estos personajes ya tú conoces la historia, o sea, por lo menos el que los ha visto desde antes
de su estreno. Ya tú conoces la historia. Tú vas a ver la película y prácticamente sabes todo lo que va a pasar, entonces tienes que ver qué le cambian de la historia original para que no sea tan igual, pero en verdad ya tú conoces todo, tú conoces que Tony Stark era un borracho, que no sé qué, o sea, ya que no ponen incluso que él creo que tenía hasta cáncer, eso nunca sale, pero bueno, esas son diferencias que la sacan, pero ya casi todo el personaje tú lo conoces, entonces tú quieres es disfrutar la historia del personaje que tú conoces y todas son basadas también ligeramente o en cierta parte en material previo de cómics o de series animadas. Ok, entiendo lo que están diciendo y hasta concuerdo, obviamente, sí, porque están presentando buenos argumentos, pero yo nunca dije, o sea, que por culpa vamos, del autotune, que ya no se hiciera música buena, ¿cierto? No, no, O que por culpa vamos, de las películas de superhéroes ya no hicieran películas buenas. Lo que estoy diciendo es, y aquí lo hemos mencionado en las repetibles en varias ocasiones, que ha habido, digamos, o que hubo décadas clásicas, digamos, de cine como los 90, como los 70, ¿sí? Donde los productos eran superiores, o sea, la mayoría de las películas eran buenas, que eso es algo, digamos, que no se puede decir hoy por hoy. Entonces, yo no estaba hablando, digamos, en cuanto a que si hay artistas que estén produciendo buenos productos, sí los hay, pero no, digamos, o sea, en la cantidad o no son una mayoría como fue en el pasado. Entonces, si seguimos con este ciclo, ¿sí? Entonces, digamos, es como que es wash, rinse y no me acuerdo cómo era el otro, ¿sí? Vamos a, digamos, entonces, pues And repeat. and repeat, sí, sí, wash, rinse, repeat. Entonces, seguimos con lo mismo, ¿sí? Vamos a entender. Y hoy por hoy, si nos ponemos a ver, si nos ponemos a ver, digamos, las carteleras, si nos ponemos a ver las películas que se van a estrenar, un ejemplo, este año, la gran mayoría son, como yo mencioné, remakes, son secuelas, son películas, vamos, de superhéroes, son secuelas o películas que pertenecen, vamos, a un universo. Entonces, o sea, las historias originales han tomado un backseat, o sea, se fueron al asiento trasero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, ¿cierto? Y la verdad, yo esperaba un poco más de las respuestas, o sea, les soy sincero, especialmente, vamos, pues de alguien que no voy a mencionar, pero sí me sorprende un poco porque sí ha habido, digamos, entonces, como mencioné, una escasez creativa. Y eso, digamos, como fanático del buen cine, a mí me llega. No tengo nada en contra de las películas de superhéroes. Lo que tengo en contra es que casi todo lo que salga ahora tiene que ver, digamos, entonces, pues con esto, ¿cierto? O está motivado, digamos, entonces, por el éxito que han tenido estas películas, gracias a todos los argumentos que presentaron ustedes. Porque son películas Ok, exitosas, taquilla. yo tengo una pregunta, porque si bien es cierto, pues el argumento que presentaba Ralphie y Joe sobre el tema de las masas, el tema de la cultura pop, sí influye bastante. ¿No creen que hoy por hoy lo que realmente está afectando no sería este tema del consumismo, sino más bien que hoy en día crear una historia original tiene que adaptar mucho con lo que está ocurriendo alrededor de las creencias, ¿cierto? Las influencias, todo este tema de los movimientos? Es más fácil hoy por hoy tener una historia y hacer una inclusión que crear toda una historia basada sin ofender a nadie. ¿No creen ustedes que también eso podría estar pasando? Eso es cierto no, también. o sea, eso influye en el sentido de la historia original tiene que ser adaptada, pero siempre hay arte, siempre hay artistas, siempre hay gente procesando cosas nuevas, independiente Ujú. de que, por ejemplo, tengamos el tema woke en este momento. De hecho, el que tengamos el tema woke en este momento es material suficiente para que se creen nuevas cosas. Pero es que ahí viene el detalle, el crear nuevas cosas podría ofender y ser cancelado mucho antes de que incluso llegue a la taquilla. ¿Por qué? Porque Ese es el obviamente es punto muy al que yo diferente. quería llegar, Mario. Ese es el punto al que yo quería llegar. Y es que los artistas a los que nos estamos refiriendo son los que nos tienen que sacar, ¿sí? De este ciclo. Este wash, rinse, repeat. Porque ese es el ciclo Ujú. en el que estamos. Entonces son los artistas los que tienen que dar un paso adelante. Y a mí me pareció, ¿cierto? Yo sé que es un octogenario, ¿cierto? Que habrá personas que dirán ese como el anciano gritándole a las nubes, ¿sí? Ujú. O el anciano diciéndole, salgan de mi jardín, ¿sí? Pero a mí me parece una postura, digamos, muy valiente de Scorsese, ¿cierto? Si bien, digamos, o sea, pues se enfocó un poco y pienso que desacreditó un poco, digamos, las películas de superhéroes, a mí me gustan, ¿sí? Pero ya, digamos, es un tema, digamos, que es excesivo el tema, ¿sí? Y yo pienso, digamos, que él sí se arriesgó y la razón por la que se arriesgó para decir lo que dijo es porque él tiene la misma preocupación
sí, que han manifestado muchos y que otros no se atreven a manifestar, es el tema de que no salimos de este ciclo. ¿Hace cuánto estamos en este ciclo? Sí, es decir, y aplica igual con la música también. ¿Hace cuánto estamos en el mismo ciclo? Sí, ¿dónde están, digamos, entonces, o sea, las personas que nos van a sacar de, de esta repetición, de la repetición, de la repetición? ¿Dónde están? Ahí es A donde ver, tienen que salir los verdaderos artistas. hay que ver más películas de A24. O sea, a diferencia, esa es una productora más pequeña que sí hace películas de ese tipo. Entonces, obviamente, es cuestión de lo que ves, ¿no? Ok. O sea, Y, si esperas que de Disney vaya a salir algo así, pues no va a salir. claro, pero ese es mi punto yo. Entonces va a depender de nosotros como audiencia de exigir un Claro. mejor producto. ¿Sí? Y para mí esa es la conclusión de todo esto. Si nosotros seguimos consumiendo, ¿sí? Productos, digamos, entonces, pues que no están a la altura. ¿Ok? Sí, siempre ha habido películas taquilleras, obviamente, ¿sí? O sea, pues que son más del público general, que recaudan más y que la calidad, digamos, técnica, digamos, no es superior. Pero ya cuando es un tema, digamos, abrumador, o como está sucediendo hoy en día, entonces sí tienes que preocuparte y tienes que decir, o sea, no puede ser todo, digamos, una sola dirección. No está Debería haber, bien, pero digamos, entonces una variedad. el punto es que los grandes estudios no les va a importar eso, porque ellos están por el dinero. Entonces hay que, como espectador, hay que tornar la cabeza. O sea, yo te soy honesto, a mí me gustan las películas de Marvel, ya es conocido, pero yo también hago un esfuerzo de ver otras cosas, sobre todo no remakes. O sea, remakes prácticamente a mí no me van a Claro. sacar ni un centavo. Bueno, Pero buena ca- suerte encontrando algo que no caiga en por esa ejemplo, categoría. cada película, aparezco relaciones públicas de A24, pero en verdad esa es una opción para la gente que le gusta el cine, digamos, sin política, con temas diferentes, con temas atrevidos y artísticos. Ok, bueno, si nos están viendo alguien, digamos, de A24, entonces yo está disponible para, Pueden patrocinar, pueden sí, patrocinar. para los Relaciones patrocinios públicas. y las repetibles también. Así que bueno, de igual manera veremos qué van a decir los repes en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.